este caso nosotros estamos diseñando tanto la B como la C, es decir, esta es continua, borde continuo, ¿cierto? Para el caso C, todo eso era continuo. Y el caso A sería solamente eso. Entiendo que la ayudantía vieron justo un caso en el borde. Lo cual igual es bueno por un tema de que saben que tienen que sacar los momentos negativos en discontinua de un tercio del central. ¿Ya? Entonces, el paso 1, entre comillas, fue determinar el espesor, donde fue el perímetro en 180, y eso nos da aproximadamente 15 centímetros. Voy a hacer un resumen así bien genérico. Después el paso 2, este si quieren lo podemos ordenar al tiro así, calculamos con un W último por carga muerta, por ejemplo, un W último por carga viva y un W último que es la sumatoria. Donde este era 1.2 veces el peso muerto o el Q sub D, donde era 1.2 por el gamma del hormigón por el espesor de la losa. Ya, y eso básicamente nos da 1.2 por 3.75. Ahí lo otro, el otro es 1.6 por la carga viva. Por, en este caso eran la carga viva, sí. Y eso nos da 4,5 y 9,6 kilonewton metro cuadrado. Y aquí la sumatoria de ambos, 4,5 más 9,6 igual a 14.1. ¿Ya? Preferí escribir el tiro aquí para que no se confundiera como un paso separado. Después el paso 3, sabíamos que era ver cuáles son los coeficientes, ¿cierto? Claro, en realidad aquí, bueno, para no confundirlo con la clase anterior, en realidad el paso 3 es como la carga última. Este es el paso 4, coeficientes, ¿cierto? Partimos por una de las losas, que es la losa D. Eso más. Determinamos el LA, que sabemos que es la distancia menor. En este caso son 6.500 y el LB también son 6.500. Entonces acá hacemos el M, LA partido en LB, eso es igual a 1. ¿Ya? Este era como punto 1. Punto 2. Los tipos de apoyo. Ya, en este caso, como es continuo y es continuo, usamos el caso 8. ¿Ya? Hasta ahí no debiese haber mucho problema. Ya identificando los casos, sabemos que tenemos que separar en diferentes condiciones, ¿cierto? Entonces después teníamos como el punto 3, que son los momentos negativos. Bordes continuos. ¿Ya? Donde obviamente nos vamos a la tabla 12.3.
que eso nos da 0,033 y 0,061. ¿Ya? Reemplazamos en la ecuación. Se alcanza a leer, ¿cierto? Desde atrás. Sí. Estoy escribiendo un poquito chico, pero es más que nada como para tratar de dejar como los datos y resolver allá el punto que viene. Tenemos entonces un momento A negativo. Aquí va a ver el coeficiente A negativo que determinamos por la carga última por LA al cuadrado y el momento B negativo que vale el C sub B negativo del W último por LB al cuadrado, ¿cierto? Entonces reemplazamos solamente 0,033 por los 14.1 y por los 6,5 al cuadrado, 0,061 por los 14.1 por 6,5 al cuadrado. Ya, y aquí tenemos 19.66 kilonewton por metro partido un metro. Y este es 36.34 kilonewton por metro partido un metro. En eso sí que lo muestro igual en la tablita, ¿no? ¿Cómo saqué los coeficientes? Que es importante que lo sepan. Ya, porque lo van a tener que hacer un montón de veces cuando lo evaluamos. Voy a terminar de escribir aquí por último y lo busco. Lo vamos a esperar ahí. ¿Qué cosa? ¿Cómo sacar el...? Sí. ¿Sí, ahí está? Lo escribí con otro. Para como que entiendan que pasamos un nuevo caso. Este sería el 4 o el 5. Básicamente los momentos. ¿Pasa? Pasa más. Momentos positivos. Tenemos uno que es por tabla 12.4. Esta es carga muerta. Y esto nos genera un CAD y un CD adelante.
mayor. Pudiese ser. Pudiese ser. No lo sé a priori porque no terminaba de hacer aquí la sumatoria. Momento total. Y aquí paro para explicar qué está pasando. Un montón de punto 8, 11.36 igual a 15.16. Momento de activo. Momento de D. Y el último de los casos, que el 8 sería el momento negativo en borde. Ya. Mientras voy a... Ya, lo que les mencionaba, se van a enfrentar siempre a un problema de estilo. Van a tener que resolver, o yo voy a indicar cuál losa resolver. En el caso hipotético que no indique ninguna, tendrían que evaluar al menos las tres que están aquí, o quizá incluyendo la que está en este costado. No creo porque van a perder mucho tiempo. Entonces lo más probable es que diseñen directo a la C o la B o no sé. En la ayudantía vieron la losa A pesar de que el Matías solamente alcanzó a determinar los momentos, me fijé que no tenía como el desarrollo del paso siguiente. O no sé si lo habrá hecho, pero al menos la pauta que me mandó no estaba. ¿Ya? Nosotros ahora en clase estamos viendo el caso B y C. ¿Ya? Van a ver que en realidad es una extensión de lo mismo, ¿no? Entonces, lo normal es que partamos determinando cuál es el espesor de la losa, a menos que yo se lo dé por enunciado. ¿No? Considere que el edificio tiene una losa de 20 centímetros y ya trabajan con eso. El paso 2. En realidad aquí el paso 2 uno parte determinando este término, que es el peso propio de la losa. ¿Ya? En este caso aproveché el mismo paso como para que quede ordenadito, no lo tenía en la pauta pero no importa. Es más que nada como para que quede ordenado las cargas mayoradas. ¿Ya? Como después las tengo que utilizar por separado, aproveché de mayorar cuál es el peso propio muerto, o sea, ese término, y después cuál es el peso último mayorado. ¿Ya? Paso 3, en realidad la carga última, que este se ocupa para el momento negativo y estos dos para el momento positivo. Y después ya entramos en los coeficientes. Entonces, vamos a diseñar primero la losa B, ya, dado que no cumple el caso de que le decía que una de las direcciones sea el doble de la otra. Así que tenemos que sí o sí entrar en los coeficientes. ¿Ya? Entonces, designamos, bueno aquí yo lo prefiero escribir, el LA normalmente es el menor distancia, como aquí el cuadrado da lo mismo. E1 y los tipos de apoyo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ojo que yo estoy hablando que el LA, lo debería haber anotado, estoy trabajando con SLA y esa dirección va a ser el LB. ¿Ya? Eso significa que en mis momentos, así como acostados, o en este sentido de la losa,
son el A y en los verticales el B. De hecho creo que lo maté al revés. Porque estoy sacando un momento discontinuo ahí. Sí, sería así. Eso. Ya, eso. Ya. Obviamente uno se da las direcciones. Parece que entre comillas yo usé el caso 8 directo. Hubiese haber ocupado el caso 9. Pero la única salvedad que hubiesen dado las direcciones entre comillas como rotar. Ya, pero los esfuerzos hubiesen seguido mantenerse como en las continuidades. No hay mucho problema con eso. Luego, partimos diseñando los momentos negativos. Y en este caso, una vez que yo ya determino cuál es la relación de aspecto, aquí el LA en el LB, y sabiendo de qué caso es, saco los coeficientes. Entonces, como era 1, saco el coeficiente A negativo y el B negativo, que son el 0033 y el 0061. Creo que está anotado. No debe ser mucha más ciencia eso. Reemplazamos la ecuación de momento, que básicamente en la dirección A sería el coeficiente en A por la carga última y por el largo A al cuadrado. Lo mismo en el otro caso que pero el coeficiente B y el largo B al cuadrado. Si teníamos distancias un poquito diferentes, se hubiese cambiado este valor, ¿no? ¿Ya? Con eso ya tengo los momentos negativos, como dice aquí, en los bordes continuos. Es decir, bueno, que aquí abajo lo voy a dibujar, pero básicamente estoy diciendo, ya determiné cuánto es el momento negativo acá, acá y acá, ¿cierto? Según las direcciones. Después, me paso los momentos positivos, que en el centro. Voy a la primera tabla, que es la 12.4, y para las cargas muertas, veo qué es lo que me está dando. Es decir, paso al gráfico que viene, tabla 12.4 para cargas muertas, lo puedes leer por último para que no se haga confundir. Lo mismo, busco la relación de aspecto, busco mi caso y anoto los coeficientes. 0.20 y 0.23. Aprovecho el tiro en la misma, como ya estoy aquí revisando las tablas. Bajo el siguiente, 12.5, lo mismo. Mantengo mi relación de aspecto, mantengo mi mismo caso y anoto los coeficientes que están acá. 0.028 y 0.030. ¿Ya? Con eso, ya entre comillas, yo debería dejar de utilizar las tablitas. Y solamente, ya que tengo los coeficientes determinados, es reemplazar la ecuación. Entonces aquí yo igual lo mantuve como el orden, entre comillas. Entonces por carga muerta sería nuevamente el coeficiente muerto en A por la carga última muerta. Por eso que aquí es importante tener eso como amplificación por LA. Y la dirección B por la carga última muerta en LB. Ya creo que la clase anterior aquí, como la anoté rápido, ya lo estábamos yendo, la había puesto como muerta y aquí viva, muerta y viva. Bueno, con pequeño, pero en muerta, porque estamos hablando de carga muerta y aquí carga viva, carga viva. ¿Ya? Simplemente reemplazamos y tenemos los valores. Luego tenemos que sacar el momento total, porque uno trabaja con las cargas últimas, que es una sumatoria de la carga muerta y la carga viva. Y obviamente ahí sumo en cada una de las direcciones y obtengo los valores finales. Finalmente, y ahora sí lo puedo dibujar, porque uno tiene que demostrar como la representación gráfica, qué es lo que ocurre. Tengo entonces, por ejemplo, para los momentos negativos y para los momentos positivos, más abajo, voy a poner mi losa. Por ejemplo, para los positivos, y sabiendo que el LA lo dejé en vertical, tengo entonces verticalmente hacia un momento y otro costado, ¿cierto? Este en vertical, que va a ser el momento A positivo, de 15.16 kN por metro partido un metro. Mientras que este momento en horizontal, que va a ser el B positivo, va a ser igual a los 16.54 kN por metro partido un metro. ¿Ya? Acá voy a tener un momento en los bordes continuos, que serían esos, y esto lo voy a dejar con otro color, y uno en el borde discontinuo. Entonces acá tengo momento, como es acostado, la dirección B, negativo, momento B negativo,
momento A negativo, que estos valen. El momento negativo acá es de 36.34. 36.34. El momento N vale 19.66 kilonewton por metro partido en metro. Y aquí en el borde discontinuo, momento A negativo, pero sería como el 2, que vale 5,05 kilonewton por metro partido en metro. ¿Ya? Y ahí estaría resuelto el problema, en realidad la determinación de los momentos. ¿Ya? Lo que yo les he explicado siempre, que cuando hagan el trabajo semestral, cuando miren la losa en SAP, van a llegar a esto al directo, ¿ya? Porque SAP hace todo este procedimiento interno y te determina cuáles son los momentos en todas las direcciones. Entonces van a ponerle, por ejemplo, mostrar el momento 1,1, que es el que está acostado, o el M2,2, que es el vertical. ¿Ya? Así como te lo entrega SAP. Entonces aquí, por ejemplo, voy a imprimir el 1,1, que estarían viendo como el horizontal, y van a ver, por ejemplo, los positivos y cuáles son los negativos que están ocurriendo en el 1,1, y después en el 2,2, que serían los verticales. ¿Ya? Obviamente voy a destinar una clase a eso. Vamos, por ejemplo, vamos a agarrar el mismo modelo que ya está hecho y vamos a resolver un elemento de cada cosa, como para que vean qué es lo que se hace en la práctica. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Es importante que aquí entiendan que esto lo van a hacer a mano. Esto es lo que yo quiero que entreguen en el control que se viene o en la solemne. ¿Ya? Y eso es como la parte solamente de cálculo. Entonces, fijan acá, no hay como muchas más, o sea, sin materia de hormigón, pero no hay como todavía el diseño del refuerzo. Que eso es lo que nos interesa. Saber cuántos refuerzos vamos a colocar. ¿Ya? Una vez conocido todos estos valores, lo que normalmente preguntamos, o como yo le pregunto, es: diseñe el momento positivo para el esfuerzo máximo y el momento negativo para el momento máximo. ¿Ya? En este caso, si nos vamos al positivo, tendría que diseñar a ese, que es el momento mayor, y si fuera el negativo, tendría que diseñar este. Y, por ejemplo, replicar para todo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo como lo tengo resuelto aquí, lo hice para todos los casos, pero se van a dar cuenta que da lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos al punto aquí, que sería el paso 5. Que es el diseño de los refuerzos. No hay duda hasta acá. ¿Ya? Esto es súper importante, y yo también lo hago cuando diseño losa. La cuantía mínima de refuerzo de losa es 0,0018. ¿Ya? Está el normativo y está en la 6. Esto implica que si yo busco la armadura mínima, ustedes saben que es ρ. Bueno, antiguamente era ρ por d, por ejemplo, cuando veíamos vigas. En este caso vamos a ocupar el espesor directo de la losa, ¿ya? Siendo conservador. Entonces esto sería 0,0018 por el B, que en este caso, como estamos analizando un ancho tributario, vamos a colocarle que son 100 centímetros o 1 metro lineal. ¿Profe, 0,018 significa ese número? Sí, este es el número de cuantía para las losas. Ya es como una armadura mínima por retracción que se llama. Como son tan largas, sí o sí hay que colocarle una armadura para que no se agriete. Y esto por los 15 centímetros. Sí, voy a anotar aquí justito al lado que me dio la pantalla. No, claro. Nos da a 2,7 centímetros cuadrados por metro. O en su efecto podrían ser 270 milímetros cuadrados. No le voy a poner el metro, no, por ahora no lo quiero confundir con eso. Y eso siempre, en un metro lineal, porque uno sacaba así de bueno. Sí. Ya. Como quiero tratar de utilizar lo que ya hemos aprendido en el curso, que es el diseño de vigas, claro, corto de alguna forma la losa, por más que aquí hicimos todo un análisis y esto se dividiría, por ejemplo, en las dos direcciones y trabajo un poco diferente, pero es la distribución de los esfuerzos.
El diseño propiamente tal es igual que una viga, con la diferencia que aquí asumimos que tiene un ancho tributario de 1 metro, por la altura, digamos, de la losa. ¿Ya? Entonces en este caso, y como yo ya lo hemos revisto un montón de veces, debiésemos utilizar la ecuación, la que yo siempre utilizo, que es el momento nominal, AS por FI por D menos A medios, y siendo A igual a S por FI en 0,85 FC' por D. ¿Ya? La ecuación se la tienen que empezar ya a aprender de memoria. Uniendo las dos y sabiendo que el momento A, momento nominal es igual al momento último dividido en phi. Aquí tengo como las tres ecuaciones que utilizo. Tenemos entonces momento último dividido en phi es igual a AS por FI por D menos AS por FI en 2 por 0,85 por FC' por B. ¿Ya? Por enunciado, lo voy a anotar aquí el dedo. Teníamos que, este enunciado, teníamos un recubrimiento de 2 centímetros. Eso significa que el D va a ser igual al espesor de la losa menos el recubrimiento. Es decir, 15 menos 2 centímetros igual 13 centímetros. ¿Ya? Sabemos además que el hormigón es 30 megapascales, el FI es 420 y bueno, el B que ya dijimos que estamos tomando un ancho tributario, así que es lo que vale, 100 centímetros. Prácticamente conocemos todos los datos. ¿Ya? El tema aquí radica esencialmente en cómo lo van a resolver. Es decir, si alguien sabe que alguien tiene o sabe efectivamente utilizar la calculadora, la TI, podría simplemente anotar las unidades. ¿Ya? Reemplazar, por ejemplo, vamos a reemplazar el momento positivo. ¿Ya? En este caso voy a reemplazar el más grande. Entonces sería 16.54 si hago por 10 al cuadrado, eso me va a quedar en kilonewton por centímetro. ¿Cierto? Que aquí está el metro. Como estoy analizando entre comillas el metro acá de la viga, me olvido un poco que está dividido en un metro, ¿ya? Netamente como por un tema de nivel. Lo divido por 0,9, ¿cierto? Que hay factor ahí. El AS es desconocido. Acá el FI, lo que pasa es que si yo hago 420 dividido en 10, esto me va a quedar en kilonewton centímetros cuadrados. ¿Ya? Ya voy a explicar por qué estoy haciendo esto. Después, multiplico dentro por los 13 centímetros menos el AS por los 420 dividido en 2 por 0,85 por 30. Acá da lo mismo las unidades por un tema de que se eliminan con la que está abajo. ¿Ya? Por 0,85 por los 100 centímetros. ¿Ya? Esa sería la ecuación que voy a tener. El tema es que, por ejemplo, bueno, si ustedes miran la pauta, acá aparece este número por 10 elevado a 3, que es básicamente DPG, TCK, como para que me cuadraran la unidad, ¿ya? Entonces que aparece como AS por 420, sin ninguna división, pero acá aparece por 10 elevado a 3. Esto es netamente como para que cuadre la unidad, ¿ya? Como está en centímetros, acá si yo lo resuelvo, el sistema, me va a entregar una S en centímetros cuadrados. ¿Ya? Pero aquí voy a hacer un pequeño alto porque alguien me dijo, pucha, profe, no tengo la calculadora y en verdad utilizo el otro método del Matías, pero en realidad como calculo el C y después del C tengo que pasarlo, hay como un par de pasos que pudiese inducir error.
Entonces le dije, ok, se puede resolver de otra manera, donde vamos a encontrar el AS igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido en 2 veces a. ¿Ya? Recordarán de álgebra la famosa ecuación, donde ¿qué vale cada término? El a es igual a fi al cuadrado dividido en 2 por 0,85 por fc' por b. ¿Ya? Aquí en este caso, si van a ocupar la ecuación, pueden ingresar esto en megapascales, esto en megapascales, y esto recomiendo que lo ingresen en milímetros. Ya vamos a ver por qué. El B es menos FI por D, que en este caso también esto puede ir en megapascales, y el D en milímetros. Y finalmente me queda el C, que es igual al momento último dividido en phi. Y en este caso yo les recomiendo que lo dejen esta unidad en newton por milímetro. ¿Ya? Entonces, Creo que no me quedó claro lo del 420 y el 10. acá, O sea, sé que lo hizo para. sí, si te para fijas, ir paso allá, pero. va acompañado de esa unidad. Entonces te la puedo creer esto, ¿verdad? Porque según entiendo, los 420 son. O sea, los 4220 kilogramos por centímetro. Claro, mira, Cuadrado. si tenemos 420 megapascales, esto es lo mismo que. Dame un segundo para encontrarlo ahora. Es lo mismo que colocar 420 newton en milímetros cuadrados, ¿cierto? Esa es una opción. Si yo el newton lo paso a kilonewton, sería 420 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Porque tengo que dividir por 1000 veces para que esto me quede en kilonewton en milímetros cuadrados. ¿Ya? Y si los milímetros yo los quisiera pasar a metros, o no, a centímetros en este caso, ¿sí? ¿Está bien? Sería lo mismo que poner 420 por 10 elevado a la menos 3 por, aquí abajo colocamos 10 a la menos 2, por un tema de que yo si divido el milímetro en 10 quedo en centímetros, y como son dos veces, esto me estaría quedando en kilonewton centímetros cuadrados. ¿Ya? El 2 se simplifica con este, entonces aquí quedaría como menos 1. Que es lo mismo haber puesto a 420 dividido en 10 kilonewton centímetros cuadrados. De ahí que viene como la conversión. ¿Ya? Yo sé que aquí de repente pueden haber muchas dudas, sobre todo con la unidad. Chuta, ¿con qué unidad trabajo? ¿Qué es lo más fácil? Ya, en este caso yo traté de mantener la unidad de los kilonewton y en centímetros, entonces tuve que ajustar como el término de acá. Y entonces ese 10 no tiene nada que ver con el 10 elevado a 2 que está en el otro lado. Entre comillas no, este 10 viene de acá, por eso que lo preferí dejar como expresado acá. ¿Ya? Pero si miran la pauta, porque está subiendo, se van a dar cuenta que aparece 1654 por 10 a la 3. Y bueno, obviamente no anoté las unidades, pero aquí lo estoy tratando de explicar por qué, de dónde viene como el 10 a la 3. Si no, como que no se entiende. ¿Ya? Lo más fácil a mi juicio siempre es llevar, trabajar este lado con la unidad que corresponde, es decir, estos megapascales y todo aquí adentro en milímetros. El problema de eso es que el acero me lo va a entregar en milímetros cuadrados. ¿Ya? Es como la única sutileza. Entonces, quiero ocupar esta ecuación. Entonces, de acá, si yo reemplazo, tendría 420 al cuadrado, 2 por 0,85 por los 30 megapascales y por 1000, que tiene que estar en milímetros. Y eso me va a dar a 3.45882. ¿Ya? Ustedes verán ahí cuántos decimales anotaron. De manera menos 50, perdón, menos 420 por el D, que en este caso vale 130 milímetros. Y eso es igual a menos 54.600. Y acá
básicamente es colocar la ecuación que está aquí, que es 16.54 por 10 a la 6. ¿Ya? Con eso me quedan los newton milímetros, ¿cierto? Acá multiplico por 1000 para que quede en newton y multiplico por 1000 para que quede en milímetros. Dividido en 0,9 y eso me da a 1.83778 por 10 a la 7. ¿Ya? No voy a anotar por ahora las unidades porque no me interesa mucho. Entonces, ya con los valores, al final acá es poner AS es igual a menos B, que sería esto, que sería los 54.600, más menos. En realidad a nosotros nos interesa la solución con el menos, pero lo voy a escribir igual como para que lo sepan. Raíz cuadrada de 54.600 al cuadrado. No le coloco el menos porque el cuadrado se elimina. Diga. ¿Eso entonces va a dar el AS de milímetros cuadrados? Sí. Eso es lo que quiero dejar anotado. Menos B al cuadrado por 4 por A, que la vale 3.45882 por el C, que vale a 1.83778 por día a la 7. Sabe que lo escribo un poquito desordenado, pero más que nada ustedes después lo reemplazan por 2 por 3.45882. ¿Ya? Si le meten los valores a eso, les va a entregar una S1 igual a esto sería 15.442 milímetros cuadrados y una S2 igual a 344 milímetros cuadrados. ¿Ya? Esto en realidad viene por el metro, pero por ahora lo vamos a obviar, ¿ya? Uno trabaja con esa solución. ¿Ya? Parece que acá, si vienen más menos, pero podrían directamente ocupar la del menos y con la armadura que llegan diseñan. ¿Ya? Recuerden que este es equivalente, que a mí en el loss al menos me gusta trabajar en centímetros. Entonces yo lo divido por 100 y me queda 3.44 centímetros cuadrados. ¿Ya? Pero es una cuestión mía. Pero ahí pasarlo, llegar y pasarlo a centímetros cuadrados, ¿no hay inconveniente con ese supuesto partido en milímetros? ¿Por los metros? No, porque seguimos pensando que esto está, por eso que no le quise poner el dividido, porque claro, efectivamente podría ocurrir algún tipo de confusión, pero dado que ya asumimos acá que vamos a trabajar en un metro lineal, acá, nos olvidamos un poquito como esta subdivisión entre comillas del espaciamiento. ¿Ya? Entonces por ahora seguimos trabajando en un metro. Ya, y aquí hubo como una división del numerador, ¿no? Pero por ejemplo en el de arriba no habría inconveniente si el momento lo trabajo en newton por milímetro. Acá. Acá, por ejemplo, Como conservar ese FI en newton por milímetro cuadrado. Y el otro, ¿ya? 6,54, pasarlo a newton por milímetro. Ya, mira, aquí es importante lo que estáis consultando por lo mismo. Si yo quiero mantener la unidad de los kilonewton, por ejemplo, como lo tengo aquí expresado, O sea, no es kilonewton, sino que los 16,54 newton por metro, pasarlo a newton por milímetro. sí, se puede. De hecho, esto es como una alternativa, y la otra, tal como dice, haberlo dejado 16,54 por 10 a la 6, y eso sabemos que es newton milímetro, ¿cierto? No hay problema. Dividido en 0,9 hasta ahí, perfecto. A ese, aquí el 420 se ocupa directo porque ya está el newton milímetros cuadrados, pero acá adentro, ojo, porque tenemos que usar milímetros. ¿Ya? Si no, no te va a cuadrar y te va a tirar un error cuando hagas la división. 2 por 0,85 por los 30, y aquí serían milímetros por 1000. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Si alguien lo quiere aquí pasar al tiro en newton milímetros, acá. Pero, ojo que aquí la S también se la va a tirar en milímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora yo sé que de repente, eso también le dice a otro alumno que me estaba pidiendo ayuda. Yo sé que de repente cuando uno hace una evaluación, obviamente los nervios y todo eso, puede que te haga alguna confusión. Entonces, no hay problema si preguntan.
quiero que entiendan, no es que les vamos a resolver el problema, pero sí podemos dar guías, ¿cachai? O sí podemos ver de repente, oye, pero mira, te está dando un acero de, no sé, 1.000.000 de centímetros cuadrados, hay algo malo. ¿Cachai? Entonces, como para que tengan también como lecciones, al final igual son instancias en que ustedes aprenden. ¿Ya? Más allá de que, claro, tampoco es una cuestión que me van a estar llamando así cada 10 minutos, pero si tienes de repente tienes la ecuación, y claro, puede haber algún tipo de confusión, entonces no hay problema si preguntan. ¿Ya? Importante que entiendan bien cuál es el procedimiento. Entonces, claro, efectivamente, no sé, pues, si después en el futuro ustedes ocupan MATCAD, que en MATCAD ustedes al final le colocan la unidad o en qué unidad estoy trabajando tal valor, MATCAD automáticamente esta cuestión te la resuelve. Da lo mismo, incluso aquí lo podría haber dejado como megapascales, estos metros, y aquí en otra unidad, y MATCAD hace solo las conversiones y tiene que determinar en hacer. ¿Ya? Entonces tiene como hartas ventajas, pero cuando uno lo trabaja a mano no es tan fácil. O cuando uno se crea su propia problemilla también, pues tiene que tener cierta sutileza. ¿En qué voy a trabajar? Todo en milímetros, todo en megapascales, todo en kilonewton, etcétera, etcétera. Bueno, en ese caso, ¿qué hace MATLAB con ese partido del metro? Lo que hace MATLAB, en particular, tú antes de meterte aquí como a la resolución, tú tendrías que multiplicar la unidad como para eliminarle el metro. Es decir, porque ahora efectivamente estoy trabajando en un metro, pero yo no me lo seguiré manteniendo como un dividido. Otra opción es que lo metáis nomás como está. Y aquí efectivamente cuando tirís el área te va a salir como un milímetro, ¿no? Porque se supone que lo está entendiendo que esto ya está dividido en un metro. ¿Ya? Entonces es como algunas sutilezas que hay que tener como bien claro qué es lo que estoy haciendo. O sea, ahí creo que tendría que tener un valor del momento que diga claro. por un metro. O lo trabajas entre comillas, acá cuando definí como lo podéis redefinir y le colocáis que esto está en kilonewton por metro. Pero tú internamente tienes que saber que estáis calculando un metro lineal del problema. ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí me desvierto, quizás esto lo he hecho como en una instancia anterior del curso, pero como vamos a seguir replicando esto, y esto después cuando pasemos a la materia de columna, nuevamente van a tener que resolver el sistema 2x2, entonces me preocupa que no lo estén haciendo todavía. ¿Ya? Entonces, tienen varias opciones, o usan la TI y que la TI simplemente resuelva, tienen que tener ojo sí con el tema de las unidades, ocupan la ecuación del Matías, que es lo mismo, pero es escrita esta de otra forma nomás, o ocupan lo que les estoy mostrando acá, que es básicamente definir estos tres valores, que yo así lo tengo de hecho en una de las planillas de momento, y calculo los valores. ¿Ya? Incluso podrían calcular en mera nomás como para que no pierdan tiempo, aunque en la calculadora ahí sí que entrar y borrarle el signo más y ponerle un menos. ¿Ya? Entonces hasta aquí, materia de vigas, tenemos el acero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este acero, si se fijan, el 3.44 es mayor a la S mínimo por retracción. Aquí calculamos la S mínimo que es de 2.7 centímetros cuadrados o 2.70. Da lo mismo como lo vean, pero es mayor. Es decir, requiere un poquito más de armadura. Voy a ir a la tablita. Aquí tienen varias opciones. Sería que esta cuestión se pudiera correr para el lado, pero no importa. Vamos a tratar de aquí adaptando. ¿Por qué acá no se saca una S máximo? Losas, no, principalmente por un tema de que si llegas a controlar una S máximo, principalmente porque tienes demasiada deformación y probablemente te esté controlando más por deformación. Es decir, eso se corrige o aumentándole el peso de la losa o colocándole viga intermedia, entonces entre comillas como que uno no se mete ahí mucho como en un apartado del máximo. Aunque me imagino que el SI también debe tener algún criterio. Debe decir así como, oye, si la armadura te está dando así muy junta, no sé, pues por ejemplo, si resolvemos esto y me está dando que colocar barras del 36, imagínense en un espacio que así la losa y tener así un peso de barras, algo extraño está pasando. Entonces lo más seguro que hay que reforzarlo. Profe, y si ahí fuera la S mínimo mayor a S... Se diseña con el mínimo. Sí o sí hay que colocar la armadura mínima a las losas. ¿No se hace lo del 4 tercio? No, el loser no, en particular no, por un tema de que como tienen muchas dimensiones, se agrietan mucho. ¿Ya? Y lo mismo también por las deformaciones. Ya no es como las vigas que al final sí podéis dejar como el hormigón trabajando solo porque como son tan altas, tienen alta inercia, funcionan bien. Pero las losas como son tan delgaditas, no se recomienda. Yo al menos no lo he visto nunca que alguien lo ocupara. De esta tabla que aparece acá,
si se fijan, antes ocupamos esta tablita que dice como el acero o el área, no, usamos la área. Que era aquí buscamos, por ejemplo, no sé, pues necesitamos tanto acero y veíamos cuántas barreras. No sé, por ejemplo, si alguien quisiera hacer esto, tenemos 344 y aquí podrían ir, no sé, pues 344 que sería como una barra del 22. Pero estamos colocando una barra cada 1 metro. Entonces pareciera ser que es como, si bien va a resistir, pero es como muy poca barra y hay mucho espacio, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a usar son barras del 10. Ya les voy a explicar, pero más que nada, por ejemplo, si son las barras del 10, para los 344 tendría que colocar al menos unas 5 barras, ¿ya? Y en 1 metro, es decir, estamos espaciando las barras cada 20 centímetros. Ya, estoy adelantando un poco la respuesta, pero para que lo entiendan. En losas, en realidad se debería ocupar esta segunda tabla, donde básicamente yo lo que digo, ok, voy a ocupar barras del 10. Sí, barras del 10. 275. Claro, y aquí busco, por ejemplo, los 344, que sería acá. O incluso podría ser el de abajo. Y aquí en ladito aparece cuánto es el espaciamiento mínimo que le tengo que dar. O sea, podrían ser 25 o 20 centímetros, cualquier otro. 25 es como el mínimo, así que podéis estar la barra distanciada cada 25 centímetros. Por entonces lo de los 450 va a ser difícil que eso cumpla porque ahí llega hasta la función. Sí, sí. Lo que pasa es que tampoco uno puede distanciar las barras mucho más a 2 veces el espesor de la losa. ¿Ya? Es decir, si mi losa es de 15, las barras al menos deberían quedar como máximo 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, eso también es como un criterio. ¿Qué es lo que hago? Yo no me acuerdo si aquí lo di por enunciado, pero si no, vamos a usar Fi 10 como refuerzo. Entonces, lo que yo hago primero es calcular el área del Fi 10, que lo deberíamos mirar al tiro ahí, que es 0,785. Sí. Esto es 0,785, si mi memoria no me falla, centímetros cuadrados. Se lo pueden buscar en la tablita o lo multiplican por el área, da lo mismo. Entonces, ¿cómo yo determino? Aquí uno lo que determina es el arroba o el espaciamiento de barras. Del refuerzo. ¿Ya? Piensen que tenemos esta losa, que no sé, mide los 6500. Pero estoy analizando este trocito. ¿Ya? Entonces todas las barras, entre comillas, están equipaciadas. No sé a priori cuántas, pero como estoy analizando 1 metro, quiero saber cuántas barras hay aquí, y según cuántas barras hay aquí, yo digo cuánto espaciamiento hay. La forma más sencilla, como para que no se metan en esa tabla, yo lo que hago es esto. Digo, el arroba o el espaciamiento es igual a el área del refuerzo dividido en el AS. ¿Ya? El AS, bueno, aquí les voy a explicar. El área de refuerzo es 0,785 centímetros cuadrados y el acero requerido es de 3,44 centímetros cuadrados. Por ahora, para que lo entiendan, voy a decir que es por metro, ¿cierto? Que estamos analizando como 1 metro lineal. ¿Por qué lo estoy anotando? Porque si se fijan acá, los centímetros se eliminan y los metros pasan hacia arriba. ¿Ya? Necesito tener una unidad como de espaciamiento. Si yo divido esto, me queda 0,22 metros. O el equivalente a decir 22 centímetros. ¿Ya? Incluso se podría redondear a un número así como 20 centímetros, siempre hacia abajo. ¿Ya? Entonces, con este espaciamiento, yo al final digo, mi barra es de 22 o 20 podría ser. Entonces digo, el refuerzo de la losa es Fi 10 cada 20 metros. O 22. ¿Ya? Yo tenía nuevo de cómo va expuesta el acero ahí. ¿Ya? En el momento positivo. ¿Como en las direcciones? Quedan como cruzados. Sí. Ya vamos a llegar a eso también.
Sí, el último. Ya, esa es una buena pregunta. La separación máxima es igual a 2 veces el espesor de la losa. En este caso son 30 centímetros. Separación máxima. ¿Ya? Ya voy allá. Hasta acá. ¿Tienen dudas? Porque al final lo que yo hago es agarrar el momento mayor positivo, veo cuánto es la armadura que requiere, y según la armadura, y bueno, como estoy disponiendo barras del 10, me da que el espaciamiento, bueno, lo vamos a redondear hacia abajo. Esto es igual a 22 centímetros y esto es igual a, o aproximado hacia abajo, 20 centímetros. Vamos a enseñar con eso. Ya, conservadoramente. Perdón, porque lo había notado. Y esto es menor al espaciamiento máximo, así que no hay problema. Diga. ¿Por qué se redondea hacia abajo? ¿Es como más económico, por decirlo así? No, de hecho es más seguro, era al revés. Piensen como, esto entre comillas como los estribos de la viga. ¿Ya? ¿Se acuerdan que notaba como podía ser 23 centímetros, pero de repente constructivamente es como medio difícil que te sumen eso? Entonces uno busca algún número un poquito más cerrado. ¿Ya? Ahora me ha tocado que igual he armado losas con, no sé, porque me quedan a 19 centímetros y la arman a 19 centímetros. Pero insisto, debe depender del cliente. Ahora si el cliente le da lo mismo y quiere que la cuestión quede seguro, lo tiro para el número de abajo y lo dejo en 15. Entonces trato de buscar así como un múltiplo de 5 en 5, que es como lo más amigable. ¿Ya? Diría que cuando lo preguntamos, similar a lo que hicimos en corte, le colocamos como use barras del 10 y busque un múltiplo de 5 en 5. Entonces ustedes saben al tiro que este no me sirve entre comillas porque no es múltiplo de 5, así que lo dejo en 20. ¿Ya? Y el espaciamiento también está cumpliendo por un tema de que no me paso del máximo, así que estamos súper bien. ¿Ya? De hecho, podríamos hacer lo mismo, no me he olvidado la pregunta, con el AS mínimo. ¿Ya? En este caso también va a tener como un espaciamiento mínimo, por así llamarlo, donde tenemos las barras del 10, AS mínimo, que son 0.785, y eso dividido en el AS mínimo que sería 2.7. ¿Ya? Diga. ¿Dónde está el 0,785? Es el área de la barra, la voy a mostrar al tiro. Estos son 10 a la 25. Esto lo voy a calcular porque no es esa cosa que con los años me cambiado. 0.785 dividido en 2.7. Esto nos da relativamente 0.29 metros o 29 centímetros, y como lo aproximo hacia abajo, 25 centímetros. Entonces el refuerzo del AS mínimo son barras del 10 cada 25. ¿Ya? Al final no es mucho más como el fierro que estoy colocando. Este viene de haber hecho pi por el diámetro de la barra, claro, diámetro de barra, al cuadrado corto, ¿cierto? Calcular el área. Ah, pero usted define de que es un fidel. Sí, 10 centímetros. Eso va como perfecto. No me acuerdo si lo puse en enunciado, pero obviamente cuando lo pregunte les voy a indicar qué fierro usar. ¿Ya? En la práctica uno siempre parte diseñando con este. Es decir, ya calculo el mínimo, me salté como ese paso, pero no calculo el mínimo, calculo, no sé, pues pruebo con barras de 8 cuánto me queda. La barra del 8, por ejemplo, es de 0,5. Me había confundido con el 3,44. Si no lo revisaba en la tabla de losa, con el pi 10, la cantidad de barras en 3,90 ya. Sí. ¿Cachai? Por ejemplo, si esto hubiese sido con barras del 8, esto es con barras del 10. Si esto hubiese sido con barras del 8, eso me da a 0,5 más o menos aproximado por 2,7, y eso nos da 0,5 dividido en 2.7, me da 0,18 metros, 18 centímetros, o en su equivalente 15 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa?
sobre todo cuando diseñan estructuras que están sometidas a algún tema climático o contenedores de algún residuo o agua, hay como unas limitancias de que no pueden estar las barras separadas mucho. De hecho, el límite es como 15 centímetros en la mayoría de los casos. ¿Qué significa eso? Que en este caso, si bien ambas armaduras me cumplen, ya sea poniendo barras del 10 que es más grande, pero espaciado cada 5 centímetros, o barras del 8 más juntas, para el control de grietas, en ese caso funciona mejor esto, porque piensan que al final, como hay menos espacio, el hormigón le cuesta más empezar a grietarse, más allá de que la barra sea más delgadita. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, parece que entre comillas, claro, a brillo también podría no darle ningún refuerzo, y ustedes asumen, voy a colocarle barras del 12, por ejemplo, barras del 10 o lo que sea, y van probando. ¿Ya? El tema es que obviamente para corregir eso igual es una locura, porque 52 personas que coloquen cualquier ferro no es tan fácil después para revisar. Así que por lo regular siempre decimos cuál es la barra a utilizar, y con eso tenemos 10 Creo que centímetros. eso porque las presiones son más uniformes. Un centímetro. Ahí sí. ¿Qué cosa? Eso sería que las presiones son uniformes. Para un estanque sí, pero no necesariamente van a tener como presiones uniformes. A veces no sé, pueden haber estanques o contenedores que tienen separaciones y tienen una cámara más llena que otra. Entonces eso te genera igual mayores momentos flectores. ¿Ya? Para no te pierdas tanto, la armadura mínima es lo mínimo a instalar para que esto, o controlar la grieta. Ya, obviamente igual pueden haber grietas, pero ya no va a ser tan crítico. Y la otra es la armadura que yo determino por cálculo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando diseño losa? Veo cuál es la armadura mínima, al final depende de un parámetro. Esta armadura mínima yo puedo determinar cuál es el momento asociado. Es decir, por ejemplo, si yo lo reemplazo acá, entre comillas, la cosa, puedo calcular cuál es el momento último que va a soportar. Ya, entonces, por ejemplo, para este caso el 2.7 va a soportar, no sé, por decir algo, 12 kN por metro. Más o menos lo pueden determinar igual con ecuación. ¿Ya? Con eso, yo al final lo que hago es tiro la losa y le coloco que me acote entre los 12 kN. Y si por ejemplo se me sale el color, no sé si se fijan, pero bueno, se lo puedo mostrar. O sea, te lo tira como en una banda de colores. Entonces va desde, no sé, el azul y el rojo. Entonces si me paso o me aparecen muchas zonas con color rojo, significa que tengo más esfuerzo que el mínimo. Entonces una zona del tiro que me detecta dónde tengo que reforzar. Entonces eso es súper rápido, porque al final yo tiro el color, miro la losa así como global y digo, ya, mira, aquí tengo un problema, entonces voy localmente ahí y la refuerzo. Ya, pero eso es como ya práctica para el diseño. En este caso, hasta acá no debiesen tener problemas, y después se van a dar cuenta que aquí en la misma pauta hago todos los casos. Es decir, ahora después calculo de nuevo el momento positivo, pero cambio el momento por 15.16. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, si quieren se los dejo anotados. Después uso el momento último de 15.16, y eso me da una S asociado de... Usted con el negativo, los negativos también que tiene el mismo proceso. Sí. No, de hecho no calculé el positivo. Ahora que lo calculé como los otros no. Calculé el momento positivo máximo. Como eran tan iguales, creo que ese fue mi criterio. Dije, como se parecían bastante, meter uno al otro no tiene mucho sentido. Entonces después yo dije, ya, para los momentos negativos, pruebo con el primero, que vale 19.66, ¿cierto? Que es el que está acá. Y ese tiene un acero asociado de 4.11. ¿Ya? Me extraña que dé un poquito más. Ah, está bien. Como el momento más grande, está bien que me dé más armadura. Centímetros cuadrados por metro. Eso significa ideal, y ojalá que ustedes después puedan evaluar esto y comprueben que llegan a los mismos números. ¿Ya? Después meto el de 36.34 y eso me da una acero de 7.78 centímetros cuadrados por metro. Y aquí ocupé Fi 12 cada 14.
También podría ser un 16 cada 25. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí abajo. Cuando ustedes calculan el espaciamiento, si se dan cuenta, en ambos casos el espaciamiento es mayor al mínimo, así que sí o sí tengo que encontrar una armadura. ¿Ya? Este espaciamiento debiese estar entre lo ideal 10 centímetros hasta el máximo, que son 2 veces el espesor de la losa. Este es como el mínimo y este es el máximo. ¿Ya? Lo más probable es que cuando lo evalúe con 10, acá, por ejemplo, si yo hago 0.785 dividido en 7.78, eso me está dando, de hecho está como justito, no sé por qué no lo noté, pero no importa, barras del 10 cada 10 centímetros. ¿Ya? Está como ahí en la quema. Profe, una consulta. Diga. ¿Por qué es arroba 19 y no 15? Lo dejé como un número exacto, pero sí, efectivamente lo podríamos dejar como 15. ¿Ya? Ah, ya. En la POC también aparece como 19. Ya, ok. Entonces acá, por ejemplo, es el del 12 a 14, también podría ser 12 a 10. ¿Ya? Pero en realidad es como que se fijan, vamos a tener como el mismo refuerzo. Y si quiero optimizar, mejor ocupo el del 10. ¿Ya? Más que nada como por eso. Ya, ok. ¿Ya? Pero ahí la idea es que al menos lleguen a cuál es el espaciamiento como mínimo, entre comillas, porque si yo lo dejo más junto, resiste mucho más. Tengo como más holgura. ¿Ya? Entonces, ese es el caso de todas los negativos. Ah, me faltaría el negativo, el discontinuo, que este vale 5.05. Y en este caso, lo que me preguntaban antes, el AS me da 1.03. Y esto es menor al mínimo. Entonces diseño con el mínimo. Con ese mínimo, que esto dijimos que eran barras del 10 cada 25. ¿Ya? Así que estaríamos bien. Yo te lo mejor del caso, sí, pero por último lo dejamos para la clase que viene. Y básicamente, y que en el caso sí se entiende lo que me estabas preguntando. Lo que pasa es que cuando uno tiene una losa que es predominante en una dirección, visto en planta la seca, mi armadura principal en este caso va en el eje corto. ¿Ya? Si yo le hago un corte a esto y lo miro así de lado, la armadura que yo calcule tiene que ir siempre por debajo. ¿Ya? Porque tiene un mayor brazo palanca, así que uno sí la identifica que es la armadura principal. Mientras que la otra armadura, que va a ser secundaria, queda dibujada así. ¿Ya? Entonces, o sea, uno en planta la ve como así y así, ¿cierto? Pero la armadura de abajo está pasando completa, o sea, pasan todas las barras así como una malla, y después cruzado se va colocando la otra, arriba. ¿Ya? Y así te queda armada la losa. La secundaria sería la del momento. Sí, sí, por ejemplo, acá en el positivo, como este tiene un momento mayor al otro, a pesar de que es con la misma armadura, si yo le hiciera un corte en este sentido, por ejemplo, si yo cortara así, esto me quedaría armadura principal pasando, ¿cierto? Porque la del momentum B, y la otra armadura secundaria arriba, como puesta encima. ¿Ya? Siempre abajo la mayor. Siempre abajo la mayor. En el caso de la losa nueva de dirección, como valga la redundancia, en una dirección es principal, calculo esa armadura, y las secundarias, estas, son siempre la armadura mínima. ¿Ya? Entonces, si la losa, por ejemplo, solamente estuviese apoyado simplemente, me interesa el momento positivo, así que la arma abajo. ¿Ya? Ahora, en particular, igual hay casos en que yo le recomiendo que coloquen la misma armadura mínima tanto arriba como abajo. Entonces, hay losas que te podrían quedar instaladas de esta forma. ¿Ya? Pero como replicarlo. Claro, replico, pero replico el mínimo no, arriba y abajo. Ah, ya. Ya, porque arriba es como por un tema de retracción, pero va a depender de muchas cosas. Ya, en este caso, como igual hay bordes discontinuos, sí o sí voy a tener algunos refuerzos aquí como en los bordes. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ver bien al detalle el viernes.